y lo que están también en las redes sociales. En Lucas, en el capítulo 4, versículo 15, hay una porción de la palabra que dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Dice que él vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme era su costumbre el día de reposo, el sábado, a la sinagoga, y se levantó allí para leer. Dice, le fue dado el libro del profeta Isaías, y cuando abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vistas, y para poner libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro se lo entregó al ministro. A mí me llama poderosamente la atención esta lectura, porque estoy leyendo que Jesús entró a la sinagoga en Nazaret, ahí donde él se había desarrollado, había crecido, y me llama la atención porque dice que como era su costumbre. Si nosotros analizamos, hermano Fernando, las costumbres de Jesús y la comparamos con esta época, Jesús, bueno, lo dice el apóstol Pablo, Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. De manera definitiva. Jesús es como el modelo, por ejemplo, de lo que significa congregarse fielmente, sin dejar de asistir a sus reuniones. Entendía Jesús que era su compromiso y responsabilidad, y la palabra destaca y resalta que era su costumbre, asistía a la sinagoga. ¿Tú crees que la iglesia tiene que hacer unos arreglos para someterse al modelo de Jesús, o está bien como lo hace ahora? El compromiso con sus reuniones. Óyeme, una de las cosas que nosotros tenemos que observar es que Jesús cumplió la ley en todo. Y una de las costumbres que precisamente, y la exigencia que tenía el pueblo de Israel, era la de reunirse. Aleluya. Tenían que congregarse. ¿Y por qué tenían que congregarse? Porque ellos tenían que ir a leer y a escuchar la lectura en ese sentido, en ese momento del rollo. De la palabra, y era costumbre pedirle a alguien que leyera. Y Jesús, ya con la edad, ya era mayor de edad, ya tenía 33 años, 30 años, 30 años. Era la edad donde se le permitía a los hebreos, a los hombres, poder en la sinagoga leer el rollo. Entonces, teniendo Jesús la edad biológica y teniendo el conocimiento, entonces él respeta lo que Dios había establecido, pero la costumbre que un pueblo tenía. Aleluya. Entonces es necesario que nuestras congregaciones, y cuando hablo de nuestras congregaciones me refiero a cada creyente, entendamos que la palabra de Dios nos exige que nosotros debemos congregarnos y que debemos hacerlo porque como hijos de Dios es como la llama. Cuando tienes las brasas, mientras ellas están juntas, el fuego arde, pero en la medida que comienzas a separarlas, se van apagando. Aleluya. Sería bueno entonces que nosotros, todos los creyentes, y yo te digo por la forma que cuando tuve los cultos, las horas de inicio, yo me imagino a Jesús que era puntual. Siempre, si los cultos empezaban a las 7 de la noche, supongamos Jesús estaba ahí en su congregación a las 7 de la noche, y de algún modo, cuando cumplió la edad donde podía leer el rollo, que era el libro que existía en ese tiempo, eso como que impactó al ministro. Y dice, este muchacho, yo creo que estaban esperando que llegara el cumplimiento de la edad para entregarle el libro para que le dice, porque ese muchacho es como ninguno. Su comportamiento espiritual. Porque la gente dice, bueno, ¿y cómo no lo iba a hacer si era Dios? No. Si era Dios no necesitaba ser ungido. Y la palabra dice
que él fue ungido, dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque lo ungió con un plan, un propósito. O sea, porque aunque él era Dios, era 100% hombre, se despojó de su trono de gloria y se hizo carne a través de una virgen. Ahí fue que comenzó el proceso de su humanidad terrenal. Se hace hombre, entonces se va desarrollando, va creciendo, y entonces cuando se hace grande, el Espíritu Santo lo unge en toda su plenitud. Yo digo que un ungimiento absoluto. Y ahí viene el problema. Aleluya. Porque entonces cuando él dice, y esto se ha cumplido hoy. Hoy se ha cumplido en la Escritura. Entonces ahí viene el problema. Porque cuando él señala esto, está diciendo que esa profecía se estaba cumpliendo en su persona. En su persona, lo estaba señalando a él como Entonces la gente no podía asimilar como un hijo de un carpintero. Ay. Y sobre todo que la gente tenía conocimiento. Las personas en el pueblo no habían asimilado que el nacimiento de él había sido realmente por obra y gracia del Espíritu Santo. Santo Dios. Ellos entendían que Miriam o María había incurrido en fornicación. Entonces a ellos no le cabía que esa persona podía ser el Hijo de Dios. Una pausa, quiero saludar a la negra Natera en Panamá. Saludo también para Elis de los Santos, que nos está viendo. Esa gente están ahí, están saludando, diciendo bendiciones para ellos. Para ellos, de verdad que sí. Aleluya. Es que era complicado. Para la gente de ese tiempo, lo que tú estás diciendo, era un poco difícil, ¿verdad que sí? Definitivamente. Entonces, al presentarse el caso, se arma un revuelo desde ese momento. Pero es importante, yo a veces digo que hay creyentes que trabajan con meteorología y que hay otros que trabajan con las EDE, de este, de norte, de sur. Sí, porque inmediatamente meteorología anuncia que el clima estará nublado, pues la gente comienza a hacer sus ajustes, prepara su té o prepara su sancocho, se quita los zapatos, se pone chancletita. Se anuncia por acá, va a la tienda, engancha los pies, y esa noche no hay culto, porque el día está parcialmente nublado. Pero hay otro grupo que trabaja con las EDE, y es que inmediatamente la energía eléctrica, pues se anuncia que no va a haber, pues inmediatamente también se acomodan a comprar, a buscar las velas, los velones y todo lo demás, y se queda. Unos valientes toman la decisión y dicen, yo me voy para mi iglesia. Bueno, ese siempre ha sido el remanente, Pero siempre que Dios trabaja y actúa en cada cosa que hace, a través de la historia vemos que tiene un plan y tiene un propósito. Amén. Estábamos mirando que Jesús entra al templo, lee el rollo y dice que se cumple la escritura sobre él, pero entonces él explica más atrás cuál es el plan y el propósito de Dios. Dice, porque lo envió a predicar las buenas nuevas a los pobres. ¿Y por qué a los pobres? Pero ahí habría que investigar cuando él dice, analizar cuando él dice a los pobres. En el contexto no estamos hablando de pobres desde el punto de vista material. No, señor, porque entonces estaríamos diciendo que estamos frente a un Dios injusto, que los únicos que le interesan son los pobres. Vamos a hablar entonces de eso. En las bienaventuranzas, en el capítulo 5, en el versículo 3, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, no tiene nada que ver con fortuna, ni nada económico, ni de posición material. O sea, es un individuo que tiene necesariamente que reconocer su condición. Correcto. Espiritual. Que la necesidad que tiene espiritualmente hablando. Sin ver estatus social, nada de esto, sino qué es lo que hay en tu interior. Cuando tú reconoces la miseria que hay en ti. Oye, porque cuando tú estás en una situación de pecado, delante del Todopoderoso, tu condición es miserable. Definitivamente. Entonces, o sea, hay una pobreza en tu vida porque tú necesitas cambiar ese estado. Entonces la gente como que no asimila eso ni lo comprende. Eso es así. Entonces la única forma y el propósito de Dios precisamente ha sido llegar a aquellos que entienden y reconocen que están en esa condición y que lo necesitan. Porque hay gente que te dice con claridad que ellos no necesitan a Dios, que ellos están bien y que su vida está bien. Bueno, pero si no necesitan a Dios y su vida está bien,
de todas maneras llegan momentos en la historia, en su trayectoria, que comienzan ellos a entender que sí necesitan y que aunque tuvieran todo el dinero del mundo, son pobres. Hay una persona que tú tienes que saludar ahí, mira, te está saludando. Dios te bendiga, mi hermano, Carlos. de manera muy especial, Pastor Carlos Suaga. Aleluya. Oramos, intercedemos para que la bendición de Dios siga sobre tu familia. Si nosotros traemos a colación, por ejemplo, para traer un modelo, a mí me gusta siempre traer una prueba o un ejemplo bíblico. Cuando el Señor conversa con la iglesia de la Odisea, que era las 7 iglesias, creo que es la última, la iglesia de la Odisea, que ella se creía que estaba muy bien posicionada delante de él. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras. El Señor, fíjate que el Señor conoce las obras de todas las iglesias. Y él le dice, yo conozco tus obras. Que dice, ojalá fuese frío, caliente, pero por cuanto eres tibio, porque ¿cuál era el problema? Dice, tú que dices, yo soy rico y yo no tengo necesidad de nada. Ella se creía que estaba bien posicionada, porque tenía todo. Es que, pastor, es que confundimos lo que es tenerlo todo con tener cosas materiales. Tener todo en la vida no es tener cosas materiales. Porque si tenerlo todo y eso es la felicidad, y no estoy hablando, porque a veces la gente malinterpreta y te dice, sí, porque tú nunca te has visto en la mano con millones, porque tú nunca te has visto en la mano con tal cosa. No se trata de eso. Cada uno de nosotros, más o menos, en diferentes momentos de nuestra vida, nos hemos estado en momentos donde hemos tenido muchas cosas y donde no hemos tenido nada, pero hemos entendido que la verdadera felicidad, que lo que llena, lo que completa al ser humano, no son las cosas materiales. Si fueran las cosas materiales, entonces los millonarios que se suicidan. No, pero esa misma iglesia, para no ir tan lejos, que tenía abundancia, el Señor le dice, y no sabe que eres miserable. Claro. Eres un desventurado y desnudo. Claro. O sea, no tiene nada por la condición espiritual que estaba exhibiendo y que tenía dentro. Esa es la situación. O sea, si la gente no reconoce su condición, aunque no tenga dinero o sea pobre, es como que él dice, no, yo no necesito arrepentirme, yo no he hecho nada malo. Eso es lo que dice la gente. Yo no mato, yo no robo. Yo no robo. Yo no le hago mal a nadie, yo le doy comida al que necesita. Sí, todo eso está bueno, ¿eh? Sí, pero no por obra. Pero eso no es. Para que nadie se gloríe. Exactamente. La palabra de Dios. O sea, el mérito de la salvación del hombre está enclavado en el sacrificio que el Señor hizo en la cruz de Calvario.